Bueno, buenas tardes a todos, espero que anden bien, que les haya ido bien en los finales. Y nosotros ahora recordemos que estamos con el programa, ¿no es cierto?, de Teo 2 que hace referencia a Cristo, y hemos visto al principio todo el tema de la creación del hombre, del pecado original, etcétera, porque el tema del pecado original nos remite, como habíamos dicho, al misterio de Cristo, en tanto que Cristo es enviado por el Padre para redimir al género humano de ese pecado de origen que no solo afectó a nuestros primeros padres, sino a todo el género humano, y sigue afectando a cada ser humano nuevo, cada ser humano nuevo que nace. Por eso fue necesario comenzar primero con el pecado de origen. Y luego, bueno, hemos visto que Dios realiza una promesa de salvación, que es Cristo, lo que se conoce como protoevangelio, eso lo hemos visto, y que esa promesa que es Cristo recorre todo el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento. Por eso hemos visto justamente el tema de la preparación de Cristo, y hemos visto tres, digamos, dimensiones de las profecías que se refieren a Cristo como el siervo de Yahvé, el Mesías Rey, descendiente de David, y la profecía de Ezequiel, el hijo del hombre o hijo del hombre, que hacía referencia a su misterio divino y humano. Y esa preparación de Cristo, a partir de esas tres líneas proféticas, desembocan en lo que se llama los nombres de Cristo. Acordémonos el nombre de Jesús, el nombre de Cristo Mesías, el nombre de Hijo de Dios y el nombre de Señor, con lo que demostramos que en Jesús se cumplen esas promesías. Tras lo cual habíamos comenzado, mejor dicho, seguido con el tema de la encarnación, ¿no es cierto?, el misterio por el cual el Hijo de Dios se hace hombre, sin dejar de ser Dios. Entonces abordamos el tema de que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, y hemos también desarrollado en qué cosas Jesús aparece como hombre, en qué cosas aparece como Dios. Habíamos hecho referencia entonces al misterio de la unión hipostática, que hace referencia a la unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina en la única persona divina del Verbo de Dios o del Hijo de Dios. Hemos visto también el tema de las herejías, es decir, los errores de fe acerca del misterio de Cristo, para luego culminar en el conocimiento, o mejor dicho, las propiedades del conocimiento y de la voluntad de Cristo que tenía como hombre. Con estos últimos temas terminamos lo que era la unidad 4, y ahora en la unidad 5 nos vamos a introducir ya en el tema de Jesucristo, es decir, en el misterio de la vida de Cristo. Bueno, en primer lugar decimos que toda la vida de Cristo es misterio. ¿Por qué misterio? Bueno, en primer lugar, él mismo es un misterio porque no es solamente hombre, sino también Dios. Y en este caso decimos que toda la vida de Cristo es misterio en cuanto a su obra, porque a través de ella, ¿no es cierto?, a través de su predicación y sus milagros,
va realizando el plan divino de salvación. O cuando hablamos del misterio de la cruz, bueno, porque si bien la cruz desde un punto de vista humano es un acto de injusticia, a través de ese acto de injusticia donde los hombres actúan libremente, Jesucristo realiza un sacrificio donando su vida para el perdón de los pecados. A veces hablamos del misterio de María, bueno, en tanto que ella fue predestinada por Dios desde toda la eternidad a ser la madre del Hijo de Dios. El misterio de María en cuanto también que fue concebida ella en el seno de sus padres sin el pecado de origen. O también podríamos decir que nosotros mismos somos un misterio, desde el punto de vista que no solamente somos una realidad física y visible, sino también una realidad espiritual. Es decir, que hablar de misterio no significa solamente hablar de una realidad oculta, sino en forma positiva, o digamos oculta en el sentido que no se puede entender, sino positivamente hablando, como es el caso de Jesucristo, que no solamente es hombre, sino también Dios. O porque cuando dijimos Cristo a través de su predicación, de su autoridad, de sus milagros y finalmente a través de su muerte y resurrección va realizando el plan oculto de su Padre para redimir al género humano. Así que cuando hablamos de misterio no significa que es algo que no sabemos. Sí, de fe, en el sentido que al haber un plan divino, o en el caso de Jesucristo, que no solamente es hombre sino Dios, obviamente se necesita de la fe para captar y comprender. Pero misterio no quiere decir que es algo que si bien está más allá de la realidad humana, no puede ser conocido o develado. Así decimos entonces en primer lugar que Cristo es un misterio, habíamos dicho que toda la vida de Cristo es misterio y lo es en una triple dimensión. Entonces decimos que Cristo es en primer lugar misterio de revelación del Padre, es decir, toda su predicación no es sino la revelación del Padre, ¿no es cierto?, como amor. Justamente los actos de Cristo, los actos de misericordia, de perdón, etcétera, no hacen sino, o la comunión de Cristo con los pecadores sentándose a su mesa, no hace sino manifestar, revelar el amor del Padre hacia los hombres, ese amor que tendrá su comunicación cuando dará a su Hijo en la cruz. Entonces, en primer lugar, toda la vida de Cristo es revelación o misterio de revelación del Padre, porque además Él va a revelar que Dios es Padre desde toda la eternidad de su Hijo, tanto que Él se va a revelar como Hijo único del Padre. También decimos que toda la vida de Cristo es misterio de redención. Desde el primer instante de la encarnación hasta su muerte, Jesús va redimiendo, ¿no es cierto?, el género humano. Comienza con la encarnación, pero tendrá su punto culminante en su muerte y resurrección. De modo que Cristo es el nuevo Adán que como hombre va a reparar la ofensa del primer hombre que es Adán, y la muestra
o la prueba de la redención es que el Padre resucita a Jesús y perdona en Cristo a toda la humanidad. Redención hace referencia a liberación, a rescate, ¿no? En este sentido, entonces, Jesús nos rescata por medio de, nos rescata no con, como dice Pedro, con oro y con plata, ¿no? Porque antes, cuando un noble, un príncipe, era secuestrado luego de perder una batalla, luego el pueblo que había ganado le exigía un rescate, ¿no es cierto?, al pueblo vencido. Por eso Pedro dice, bueno, ojo que Cristo nos rescató no con oro, con plata, así con una realidad material, sino con su preciosísima sangre en la cruz. En tercer lugar, decimos que toda la vida de Cristo es un misterio de recapitulación, en el sentido que Él, como nuevo Adán, recapitula la historia de la humanidad, es decir, con su sacrificio retrotrae todas las cosas al principio. De ese modo, con este sacrificio, Jesús repara la ofensa de Adán y todo vuelve a comenzar en Cristo según el plan divino. Por eso que hay un antes y un después de Cristo. De este modo, Jesucristo es el nuevo Adán que recapitula, retoma la cabeza del género humano. También nosotros, como cristianos, participamos de los misterios de la vida de Jesús. ¿Y cómo nos manifestamos? Bueno, uniéndonos a Él. Y esto se realiza también de un modo especial, concreto, por medio de la liturgia. Porque por medio de la liturgia de la Iglesia, a través de un año, por ejemplo, se van celebrando los misterios de la vida de Jesús. Los misterios de la Navidad, los misterios de su predicación, los misterios de su muerte y resurrección, etc. Y nosotros, en cada Navidad, participamos de ese nuevo nacimiento de Jesús. En cada Eucaristía participamos o entramos en comunión con su muerte y resurrección. Y esto en el año tiene, ¿no es cierto?, un episodio, digamos, central, que es la Pascua, en donde nos unimos, entramos en comunión con la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Y mucho antes, en lo que es la Cuaresma, que es un tiempo de preparación para la Pascua, participamos, ¿no es cierto?, de la estadía de Jesús en el desierto. Cada domingo también participamos en la Eucaristía o en la comunión, en la misa, de su muerte y resurrección, etc. O sea que concretamente y a través de la liturgia, el pueblo de Dios entra en comunión con los misterios de Cristo, con los misterios de su nacimiento, de su infancia, de su predicación, finalmente de su muerte y resurrección, hasta que un día esta comunión no sea en la fe ni litúrgicamente, sino de una forma plena en su segunda venida definitiva. Muy bien, entonces estos misterios se dividen en misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús, los misterios luego de su vida oculta y luego los misterios de la vida pública, que van a culminar, ¿no es cierto?, con la entrada triunfal de
Jesús a Jerusalén y el comienzo de su pasión. Muy bien, bueno, en lo que hace a los misterios de la infancia y de la vida oculta de Jesús, tiene, ¿no es cierto?, una introducción, que son los preparativos, y hace referencia a, digamos, un preparativo lejano y un preparativo cercano. El preparativo lejano, como habíamos visto ya, es toda la preparación de Cristo a través del Antiguo Testamento y, digamos, a través de todos los hechos del Antiguo Testamento, y especialmente de los profetas que van a ir anunciando la venida del Salvador y también distintas características acerca de él. La preparación inmediata va a ser San Juan el Bautista, que justamente es llamado el precursor, es decir, el enviado y anunciado por el profeta Isaías 8 siglos antes, en el sentido de que antes de la venida del Mesías iba a venir aquel que le iba a preparar el camino, y justamente San Juan el Bautista, que está dentro ya del Nuevo Testamento, digamos que San Juan el Bautista es el último de los profetas, pero que está dentro del Nuevo Testamento. ¿Cómo prepara Juan el Bautista la venida inmediata del Mesías, de Cristo? Bueno, por un lado, con su predicación, anunciando que estaba pronto la venida del Mesías, y por lo tanto exhortaba a la conversión y al arrepentimiento de los pecados. Y para aquellos que respondían al llamado de Juan, Juan les practicaba un bautismo, es decir, como un signo de arrepentimiento y purificación, lo sumergía en el agua, y de ahí la palabra bautismo, que implica, o que significa, mejor dicho, inmersión. Y bueno, y luego veremos, ¿no es cierto?, que el mismo Cristo va a ser bautizado por Juan, lo que va a implicar el comienzo de la vida pública de Jesús. La Iglesia, al celebrar anualmente la liturgia de Adviento, donde actualiza, digamos así, la espera del Mesías, hace también memoria de la predicación, de la misión y la predicación de Juan el Bautista, donde él va a dejar asentado, ¿no es cierto?, que él no es el Mesías, según por ahí pensaban, ¿no es cierto?, los judíos. Por eso él va a decir, porque Juan se destaca obviamente por su humildad, que va a quedar patentizada en estas palabras de él. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Y es Juan el que reconoce a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, exclamación que se realiza en la misa. Y ahora sí nos adentramos en el misterio de Navidad. ¿Qué misterio de Navidad? Bueno, porque, mejor dicho, el misterio de la infancia, porque a partir de la Navidad y de todos los demás episodios que vamos a ver de la infancia de Jesús, se pone de manifiesto a Cristo como este niño, como Mesías y también como Hijo de Dios. Y entonces, dentro de los misterios de la infancia de Jesús,
tenemos la Navidad, y luego la circuncisión, luego la Epifanía, luego la presentación de Jesús en el templo y finalmente la huida a Egipto. Esos episodios conforman entonces lo que llamamos los misterios de la infancia de Jesús. El misterio de Navidad es, ¿no es cierto?, el misterio del nacimiento de Jesús. Pero primero tenemos que hacer referencia, ¿no es cierto?, al anuncio del ángel Gabriel a María, de que en ella iba a ser concebida el Hijo de Dios por el poder del Espíritu Santo. Este episodio, ¿no es cierto?, del ángel Gabriel anunciando que María iba a concebir y a dar a luz al Hijo de Dios, nos muestra entonces el origen divino de Jesús, porque el que va a nacer es el Hijo de Dios, que junto al Padre y al Espíritu Santo, ¿no es cierto?, existe de toda la eternidad. Es decir, entonces que la segunda persona de la Santísima Trinidad, la persona del Hijo, va a ser concebida, va a nacer y hacerse hombre en María, y todo eso por el poder del Espíritu Santo. Entonces el Evangelio manifiesta, nos hace ver, nos revela, en este caso ya el origen divino de Jesús, que se va a hacer hombre en María. Luego sí tenemos propiamente dicho el misterio de Navidad, donde nos muestra que Jesús, al hacerse hombre, se identifica con los pobres, con los más pequeños. Hay que tener en cuenta que, digamos, el Hijo de Dios se hace hombre en el seno también de una familia humana. Lo hace, si bien hay una acción divina, que es la concepción por obra del Espíritu Santo en María, lo hace, ¿no es cierto?, dentro de las dimensiones humanas. Jesús no nace de la nada, sino que, digamos, nace, es concebido en cierta forma al modo humano, salvo por la intervención del Espíritu Santo, y nace al modo humano, y nace por eso también en el seno de una familia también humilde, pobre, identificándose de esa manera con los hombres, pero el hombre en su condición de pobreza, de fragilidad también. Por eso, ¿no es cierto?, nace también en condiciones humildes, como es, ¿no es cierto?, el hecho de que no hayan encontrado sus padres un lugar adecuado y Jesús termine naciendo en un establo. Esta pobreza y este desprendimiento del Hijo de Dios que se hace hombre lo va a manifestar, se va a realizar durante toda la vida de Jesús, con una vida sencilla y humilde, desprovista de bienes. De este modo, el misterio de la Navidad nos muestra un intercambio. ¿En qué consiste este intercambio? Bueno, el Hijo de Dios se hace hombre para que el hombre pueda unirse a Dios. Luego tenemos la circuncisión, que
implica el hecho de que el niño, como todo judío, fue bautizado luego de 8 días de nacer, según lo establecía la ley judía en el Antiguo Testamento. De ese modo, Jesús es introducido en la descendencia de Abraham, formando parte así del pueblo de Israel. Esa circuncisión, nos dice el catecismo, adelanta, es una figura de nuestra circuncisión en Cristo, que es el bautismo, que es, entre otras cosas, ¿no es cierto?, el hacerse miembro del nuevo pueblo de Dios, o del nuevo Israel, que es la Iglesia. Luego tenemos, siguiendo al Evangelio de San Lucas, la presentación de Jesús en el templo para consagrarlo, ¿no es cierto?, como primer hijo varón, como el primogénito a Dios. Y se van a dar unos hechos singulares. Cuando Jesús es presentado en el templo, estaba allí Simeón, y el Evangelio relata que el Espíritu Santo le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Entonces relata que el Evangelio, que es conducido por el mismo Espíritu al templo, y ahí es cuando Simeón ve a los padres del niño y tomó al niño en sus brazos y dijo, iba a decir que ahora él podía morir en paz, porque se ha cumplido lo que Dios le había prometido, porque sus ojos han visto al Salvador que había preparado Dios, ¿no es cierto?, para iluminar, dice, a las naciones paganas y gloria de su pueblo Israel. Es decir, Simeón, por el don del Espíritu Santo, da testimonio que ese niño es el Mesías y el Salvador del mundo. Y lanza también al mismo tiempo una profecía, porque le va a decir a María que ese niño iba a ser causa de caída y elevación para muchas personas en Israel, y que ese niño será signo de contradicción, y que a ella misma una espada le iba a atravesar su corazón. Es decir, profetiza, ¿no es cierto?, que este niño no va a ser aceptado por Israel y que finalmente murió en la cruz. Y esto es lo que significa que una espada iba a atravesar el corazón de María. También en este episodio encontramos a otro personaje, Ana, que había quedado viuda, relata el Evangelio, y había y ella no se apartaba de la vida del templo, sirviendo en él, ¿no es cierto?, en forma permanente, con ayunos, oraciones, etc. Y se presentó en ese mismo momento, y al ver lo que había sucedido, comenzó a hablar de este niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. A todos los que esperaban la redención de Jerusalén, dice San Lucas. Si acá encontramos personajes
como son los pastores, que me olvidé de decirlo, que van a rendirle, los pastorcitos que van a rendirle homenaje a Jesús. Simeón, esta profetisa Ana, y junto obviamente con sus padres, María y los padres de Jesús, ¿no? María y José, y antes Juan el Bautista, forman parte, ¿no es cierto?, de lo que se dio a llamar los pobres de Yahvé, que ya arrancan especialmente la última etapa del Antiguo Testamento, estos pobres de Yahvé que confiaban fuertemente en Dios y en su venida a partir de las promesas de los profetas. Ellos forman parte de lo que se dio a llamar el resto creyente de Israel. Y estos son los pobres de fe, porque confiaban en esas promesas de los profetas y ponían a su vez su confianza humilde en Dios. Y este resto fiel, o parte de este resto fiel que se hace visible en la persona, bueno, en primer lugar de María, ¿no es cierto?, la expresión definitiva de ese resto fiel de Israel. Pues, como dijimos, Juan el Bautista, los pastorcitos, Simeón, la profetisa Ana. Pero también se van a hacer presentes, esto relatado, también se van a hacer presentes, esto no en el Evangelio de San Lucas, sino de San Mateo. Creo que ya lo dije, San Lucas y San Mateo son los que hablan de la infancia de Jesús. Y luego San Marcos y San Juan comienzan con la predicación de Juan el Bautista. En este caso, en Mateo, que vamos a encontrar el episodio de la adoración de los magos, ¿ah? Es decir, o de los Reyes Magos. Aquí entra en escena, entonces, insertándose en ese resto fiel, en ese Israel que espera, a extranjeros. Estos sabios, eran sabios, astrólogos, etcétera, que venían del Oriente y que representaban, ¿no es cierto?, las religiones paganas de los pueblos vecinos, donde también resonaba la promesa de la venida de un Salvador. Ellos, siguiendo, como astrólogos que eran y sabios, siguiendo una estrella que le anuncian el nacimiento de un Salvador, caen finalmente en Israel para rendirle homenaje al niño, ese que será el Rey de las Naciones. Este episodio nos da a entender la entrada, ¿no es cierto?, de los pueblos paganos al pueblo de Israel, es decir, al nuevo pueblo de Dios, en donde también, ¿no es cierto?, teniendo como un fundamento la fe en Cristo y el bautismo, serán parte del nuevo pueblo de Dios. Entonces este episodio representa el ingreso de los pueblos paganos que se entroncan en el pueblo de Israel, y que el nuevo pueblo de Israel, y que será la Iglesia. Por eso el catecismo nos dice que la Epifanía manifiesta la multitud de los gentiles, o sea, de los extranjeros, de los paganos, que entra en la familia de los patriarcas y adquiere la dignidad del pueblo elegido de Israel. A todos los niños menores de 2 años, de acuerdo con la fecha que los magos le habían indicado. Es lo que la Iglesia
es de lo que la Iglesia hace memoria los 28 de diciembre de cada año, que podríamos llamarlo como los primeros mártires cristianos. En ese contexto es cuando María y José deciden huir a Egipto. Bueno, así lo relata el Evangelio de Mateo, diciéndonos que después de la partida de los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y allí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta: desde Egipto llamé a mi hijo. Por último, entonces, en este mismo Evangelio de San Mateo, tenemos el episodio del regreso a Egipto, de regreso de Egipto, perdón. En este sentido, el Catecismo nos dice, ¿no es cierto?, que toda la vida de Cristo estará bajo el signo de la persecución. ¿Cómo realmente va a suceder cuando veamos el misterio de la vida pública de Jesús? Y el episodio de la vuelta de Egipto, el Evangelio presenta a Jesús como el nuevo Moisés, como el nuevo liberador, en este caso liberador definitivo, que como Moisés viene del desierto a salvar a su pueblo. De este modo, en los episodios de la infancia podemos ver, ¿no es cierto?, el origen divino de Jesucristo, y también la manifestación de Jesús como Mesías, como Salvador del mundo, como Hijo de Dios. Entonces recordemos, ¿no es cierto?, sobre todo para que ustedes después estudien para el parcial o para los finales, que el misterio de la infancia tiene estos episodios, y a partir de estos episodios vayan trazando las características esenciales. Así, entonces recordemos, ¿no es cierto?, que en los misterios de la infancia de Jesús tenemos primero los preparativos, como dijimos, los preparativos lejanos, que es, ¿no es cierto?, todo el Antiguo Testamento, que va anunciando y preparando la venida justamente del Hijo de Dios, y luego los preparativos cercanos, que está encarnado en Juan el Bautista. Y luego tenemos el anuncio del ángel Gabriel a María, tenemos la Navidad, luego tenemos la presentación de Jesús, tenemos la circuncisión a los 8 días, luego la presentación de Jesús en el templo, luego la adoración de los magos, la matanza de los inocentes y la huida a Egipto, y por último el retorno de Egipto. Recordemos también que los personajes que aparecen, Juan el Bautista, obviamente, como dije, José y María, los pastorcitos, Simeón, Ana, forman parte de ese resto fiel de Israel que esperaba humildemente y confiadamente la venida del Mesías, y que son llamados los pobres de Yahvé. Luego tenemos los misterios de la vida oculta de Jesús. En primer lugar decimos que
que la vida oculta no implica que, como muchas veces aparece, que no se sabe lo que hizo Jesús. En el sentido es que en realidad Jesús no hizo nada, sino que vivió ordinariamente y sujeto a sus padres, porque de ahora en adelante lo que va a ser la misión de Jesús comenzará con la vida pública, como veremos. Aunque este hecho de la vida oculta, este tiempo de la vida oculta de Jesús, o este misterio de la vida oculta de Jesús, vamos a ver por qué se llama misterio, solamente es interrumpido por un episodio que es el hallazgo de Jesús en el templo. En esta vida oculta Jesús, como dijimos, va a compartir la condición de la inmensa mayoría de los hombres, digamos, una vida cotidiana sin que aparentemente tenga importancia, vida de trabajo manual, porque Jesús aprende el oficio de su padre, carpintero, y también viviendo la vida religiosa como todo judío. De todo este periodo, se nos dice que Jesús vivía sometido a sus padres y que progresaba en sabiduría, en estatura y gracia ante Dios y los hombres, nos dice San Lucas. Pero Jesús, al vivir obedientemente a sus padres, cumple también y a la perfección el cuarto mandamiento. El catecismo nos dice que la sumisión cotidiana de Jesús a José y a María anunciaba y anticipaba la sumisión del jueves santo a su Padre, cuando Jesús dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Así Jesús, con su obediencia, va inaugurando la obra de restauración que la desobediencia de Adán había destruido. Por eso habíamos dicho que toda la vida de Cristo es un misterio de redención. Así Jesús, como dijimos, asume la vida humana en su condición, ordinaria de todos los días. Porque el Hijo de Dios, al hacerse hombre, asume todas las dimensiones que hacen a la vida humana, y al asumirlas las va santificando y dándole un nuevo sentido, las va rescatando permanentemente de su herencia del pecado original, de su herida, y la va restableciendo hasta que todo esto tenga su consumación en la muerte y resurrección. Habíamos dicho que este misterio de la vida oculta de Jesús es interrumpido por un solo episodio donde se habla de él, y es el hallazgo de Jesús en el templo, episodio que lo encontramos en San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, ¿no es cierto?, encontramos que en este episodio donde los padres hallan a Jesús en el templo, Jesús ahí, sus padres lo encuentran hablando con los doctores de la ley, quienes se llevan una sorpresa ante la sabiduría del niño. Y en este episodio también que se va a dar el hecho de que Jesús va a hacer visible, va a manifestar su dependencia del Padre ante todo. Les voy a relatar el episodio. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre.
Y acabada la fiesta, María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndole preguntas. Y todos los que oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús le respondió: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Como decíamos, este es el único acontecimiento dentro de la vida oculta de Jesús. De Jesús ya tendría entre 12 y 13 años. Responder, ¿no es cierto? ¿No saben ustedes que me debo ocupar de los asuntos de mi Padre? Jesús deja en este sentido entonces entrever el misterio de su, digamos, consagración y total al Padre, derivada, ¿no es cierto?, de su filiación divina. Digamos, Jesús reclama esta soberanía, esta independencia frente a sus padres terrenos. Deja entrever, ¿no es cierto?, el misterio de su misión. Así entonces, dentro de los misterios de la vida oculta de Jesús, encontramos, ¿no es cierto?, este único episodio